lamentamos porque hay una mala información y hay un mal asesoramiento además al señor Arias en calidad de alcalde. Primero equiparan el PCR con la vacuna. Debemos señalar que la vacuna no evita que yo contagie ni evita que me contagien. La vacuna no significa que yo no esté enferma. Lo que significa haber ejercido el derecho de vacunarme es que probablemente mi cuerpo tiene anticuerpos, es decir, que va a tener más defensas en caso de que me contagie, y también de que seguramente la carga viral va a ser menor, pero es únicamente conmigo misma. No es que si yo me vacuno tengo incidencia sobre el compañero o la compañera que yo vaya con quien yo vaya a tener contacto. Entonces, no está bien primero pensar que porque tú presentas tu carnet de vacunación para entrar, por ejemplo, a la alcaldía, no estás entrando con el virus, no estás entrando contagiada y mucho menos significa que no vayas a contagiar. ¿No? Es una responsabilidad individual con cada uno de nosotros y que tiene una incidencia sobre nuestros cuerpos y por supuesto una incidencia también sobre nuestras vidas. Ese es el primer punto y no es lo que se está entendiendo ni es la información que están brindando desde el municipio de La Paz. El segundo punto que es muy relevante es que el señor Arias interpuso una acción popular al principio de su gestión, el 2021. Y esta acción popular le salió en contra. Le dijeron que era inconstitucional el obligar a las personas a portar el carnet de vacunación. Sin embargo, como es parte de su línea, él ha hecho caso omiso a lo dispuesto por esta acción constitucional, que por cierto, esto es incumplimiento a resoluciones, a la Constitución y a las leyes, y la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Él ha emitido a través de sus concejales y concejalas la ley de obligación de cumplir con los protocolos de bioseguridad y por el otro lado de portación del carnet de vacunación. Esta ley, más allá de estos puntos que estoy mencionando, es una ley que además está totalmente lejana a la población paceña. ¿Por qué? Porque primero no contempla a los casos de enfermedades de base. Hay muchas personas que tienen enfermedades de base y que tienen una contraindicación médica de vacunarse. No es que no quieren vacunarse, sino que no pueden vacunarse. Y esta norma ni siquiera contempla estos casos. ¿Qué van a hacer esas personas? ¿Se les va a impedir también la libre transitabilidad? No hay un protocolo para ello. Hay otro aspecto importante y es ahí donde yo empiezo a entender que el señor Arias, además de presentar esta ley como una bandera política, porque no tiene la capacidad de control siquiera de lo que está pretendiendo abarcar con esta ley, pero además de eso tiene un elemento de desvincular las obligaciones del Ejecutivo Municipal, sobre todo presupuestarias, hacia la población paceña. El mismo día que el señor Dulón presentaba la ley municipal de obligación de portación del carnet y de vacunación y el uso de los protocolos, el señor Arias sugería al COEM levantar todos los protocolos de bioseguridad. Y como ya he aprendido rapidito, porque soy política nueva, en políticas no hay coincidencias, compañeros queridos. Sucede que nuestras guaguas han vuelto a clases presenciales y el Ejecutivo no tiene la intención de asignar presupuesto para brindarles los insumos de bioseguridad. Cámaras de desinfección, barbijos, alcoholes, etc. Y esto sí tiene que ver con una obligación del municipio y que está vinculado al ejercicio del derecho de la salud de nuestras guaguas y ahora también a la educación. Tenemos que entender, y es triste ver a una autoridad tan poco empática y tan distante de la realidad de nuestra gente, como le decía. Hay muchas familias, los núcleos familiares en el municipio de La Paz y en el Estado plurinacional son numerosas. Tenemos muchos integrantes. Y las familias están pasando por una crisis económica. Muchas familias no tienen los recursos para comprar los barbijos. Hay familias que lavan los barbijos para reutilizarlos. ¿Vamos a obligar a esa gente a aportar barbijos y alcoholes cuando no tienen los recursos? ¿Cuál es la responsabilidad del Ejecutivo Municipal? ¿Cuál es la corresponsabilidad? ¿En qué parte está accionando el Ejecutivo, entendiendo lo que está sucediendo en nuestro municipio, lo que atraviesa nuestra gente? ¿No? Pasamos por una crisis de salud, sí, pero esa crisis de salud ha gatillado una crisis económica. Y esa crisis económica debe ser resuelta por todos los actores de los diferentes niveles de gobierno, entre ellos el alcalde. Finalmente,
Debo señalar que es, como les digo, además de inconsistente, tenemos un alcalde que dice una cosa y sus concejales que hacen otra, y ahora sale diciendo que van a cumplir y que es prácticamente el Mesías de nuestro municipio, que por cierto no sé qué tal Mesías, porque toda la iglesia evangélica ha salido en contra de esta posición que es arbitraria y dictatorial. Pero bueno, hay autoridades que se creen y viven en una burbujita. Hay que pinchar un poco esa burbujita y recordarle al señor Arias que tenemos 66 centros de salud de primer nivel en el municipio de La Paz, de los cuales, atravesando la cuarta ola, únicamente 5 están abiertos las 24 horas y los 7 días de la semana. Estos centros de salud, compañeros, no tienen insumos, no tienen medicamentos, no tienen material de escritorio. Muchos de los centros de salud están a punto de cortarles el agua por falta de pago. Y me habla a mí de obligaciones a la sociedad, es que es una inconsistencia total. La primera contención que tiene la población de la pandemia es en los centros de salud de primer nivel. Y no tienen ninguna respuesta. Y el Ejecutivo está omitiendo su responsabilidad. Y finalmente, querido John y Renan y compañeros, compañeras que están siguiendo el programa, nunca ha presentado un programa de vacunación que acerque las vacunas a la población. Hay mucha gente que quiere vacunarse porque es una decisión autónoma que tienen todo el mundo. Muchas personas quieren vacunarse, pero no pueden darse el lujo de hacer una cola de todo un día o al menos medio día para ser vacunados. Porque ese tiempo que están invirtiendo en ser vacunados es tiempo que deberían estar invirtiendo en conseguir pan para sus mesas. Entonces, ha presentado campañas de vacunación, sí, pero son de un día, de un evento, generalmente relacionadas con fiestas, pero no ha presentado un programa de vacunación coordinado con las juntas vecinales, con las juntas escolares, con las organizaciones cívicas de nuestro municipio que puedan acercar las vacunas de manera permanente a la población de forma eficiente. Y finalmente, no he hecho absolutamente nada en cuanto a la concientización y la información. Ustedes saben que el consentimiento, yo soy abogada, entonces me baso mucho en el ámbito legal y en los derechos constitucionales, pero el consentimiento tiene que ser informado, porque hay personas que no tienen la información y no pueden dar su consentimiento si no conocen qué es en qué beneficia o cómo podría afectarles la vacuna. Y la población simplemente ahora siente un amedrentamiento por parte del Ejecutivo Municipal, por parte del burgomaestre, por quien gobierna nuestro municipio, y ante la necesidad de acceder a la alcaldía porque tienen trámites o ante diferentes espacios, por ejemplo, nuestras hermanas gremiales, comerciantes, se van a tener que vacunar para poder ejercitar el derecho al trabajo. Y eso sí que es una barbaridad. O sea, son temas, como les digo, es inconsistente. Es una ley que no tiene un contexto, pero además, si no tienen la capacidad de controlar que se cumplan los protocolos de bioseguridad en una fiesta, como ha sido el carnaval, como va a ser el Gran Poder, ¿cómo pretenden ejercer el control sobre todo el municipio de La Paz en cuanto a estos temas? Lo que están haciendo es trabajar con el imaginario colectivo y generar, por un lado, un temor de la población para que acuda a las vacunas, y eso sí que es una barbaridad, no se puede afectar así a la gente. Lo que hay que hacer es informar, concientizar y acompañar a nuestra población en el trayecto de transformar esta pandemia en una endemia. Entonces, esa es mi posición, más allá de que considero que las vacunas son muy importantes, de que hay que promover las mismas, no se puede limitar la autodeterminación que está protegida constitucionalmente, no se puede desinformar a la población pensando que la vacuna es lo mismo que el PCR, no lo es. No se puede emitir una ley lejana a nuestra población sin un contexto social y económico. Y finalmente no se puede trabajar bajo un principio de temor, de amedrentamiento. El señor Arias ya ha mostrado un poco de cómo trabaja él cuando era ministro. Y bueno, esta vez no va a poder hacerlo, por lo menos no sin que levantemos la voz, porque estamos ahora en un país y en un municipio democrático, donde los derechos deben ser resguardados y garantizados. En todo caso, concejala, lo que sucede es que el gobierno municipal no ha trabajado sobre la prevención. La prevención significa informar adecuadamente de cuáles son las ventajas, por ejemplo, de vacunarse, cómo debería hacerse, por un lado.
Por el otro, por ejemplo, han tenido mucho tiempo, casi 2 años tenemos, ¿no es cierto?, de la pandemia ya en nuestro país, y lamentablemente todavía hay quejas de los padres de familia en donde no se han podido adecuar los colegios, las escuelas a los instrumentos de bioseguridad. En todo caso, pareciera ser que se dice una cosa y se hace otra. En todo caso, no está objetivado el caso específicamente del alcalde Arias cuando, por ejemplo, emite esta resolución, emite esta ordenanza municipal para decir justamente, ¿no es cierto?, avancemos, obviamente, a vacunar a la gente, pero él no cumple con determinados protocolos mínimos, el de haber informado, el de haber generado prevención, el de haber utilizado justamente la institución de la alcaldía para llegar hasta el último ciudadano. Realmente me parece que estas inconsistencias no le hacen bien, en todo caso, al municipio de La Paz. Para irnos, estimada concejala Roxana Pérez del Castillo, ustedes van a iniciar como una bancada de oposición alguna acción judicial, van a iniciar charlas con las instituciones. ¿Qué tienen previsto ustedes? En todo caso, por favor, si nos podría informar. Claro que sí. Bueno, personalmente yo ya estoy en reuniones con diferentes instancias. Hemos hablado con el Comité Cívico del Alto, con médicos que también están muy involucrados en la problemática de salud. Y estamos analizando los pasos a seguir en torno a, por supuesto, confrontar esta ley sin que se entienda que yo no estoy de acuerdo con que se promueva la concientización de la necesidad de vacunarnos. Pero eso es una decisión personal que debe ser promovida no desde el temor, sino más bien desde la información, desde la concientización y desde el acompañamiento, entendiendo el contexto que atraviesa nuestra gente. Entonces, bajo ese lineamiento, que por supuesto es parte de mi convicción, es parte de mi ideología y es parte del lineamiento al que yo respondo, vamos a proponer alguna acción correctiva de este atropello a los derechos constitucionales y sobre todo a las garantías constitucionales de nuestra población. Renan, para irnos tenemos 2 minutos. Por favor, tu pregunta puntual. Claro que sí, concejala. Bienvenida a Conexión Pública. Si bien el gobierno nacional la gestión pasada había incentivado a la vacunación y se ha visto verdaderamente varias filas, esto también ha incidido en que ha habido una alta vacunación en la población boliviana. ¿Por qué la contrariedad a no emitir o apoyar esta norma del gobierno municipal respecto al carnet de vacunación? Perdón, Renan, no te estoy escuchando muy bien, mil disculpas. ¿Me puedes repetir un poco la pregunta? Lo siento. Más allá del tema de la inconstitucionalidad de la norma municipal, ¿será que como municipio podemos adoptar otra manera de motivar tal vez a la población para que acuda a los centros de vacunación voluntariamente? ¿Y cuáles vendrían a ser estas alternativas, concejala? Claro que sí. Primero, yo creo que hay que trabajar con las instancias orgánicas, cívicas de nuestro municipio. Eso es importantísimo. Porque la concientización se debe dar también a través de los medios de comunicación, por supuesto que sí, pero también funciona mucho el trabajo territorial. No podemos alejarnos, menos la alcaldía, que es tan cercana a la gente, al diario, al cotidiano vivir, ¿no? Tiene que trabajar con las instancias orgánicas, tiene que establecer, estructurar un programa, no una campaña, un programa con las juntas vecinales, con las juntas escolares y también dependiendo de las características y condiciones de cada macrodistrito, distrito y cada junta, cada barrio. Tienen diferentes características, ¿no? Y también debería sacar una estadística de cuántas personas han sido vacunadas, que se tiene eso por el Ministerio de Salud, por cada macro, ¿no? Entonces, tener incidencia en aquellos que tienen menos cantidad de personas vacunadas y entender, ¿por qué? No es llegar a los macros o a territorio y amedrentar, sino más bien concientizar, hablar con la gente. Nuestra gente es sabia, pero también entender que existen casos, por ejemplo, de enfermedades de base, pero también casos en que las personas no quieran vacunarse y es válido también.
Entonces, más bien trabajar para que tengamos un mejor alcance de la inmunización de nuestra población a través del acompañamiento y de la preocupación que está girando en torno a la pandemia, pero también a los resultados de la vacunación. Mucha gente pregunta, ¿por qué tercera dosis? ¿Por qué cuarta dosis? Y la verdad, les soy bien sincera, Johnny y Renan, tampoco me queda claro. Tampoco me queda claro. Yo estoy vacunada, pero no me queda claro. Y hay muchas preguntas que quisiera que nos absuelvan y eso lo tienen que hacer personas entendidas en la materia, porque si no la información que se da no es correcta y no es responsable. Eso tiene que ser emergente de la alcaldía, del Ejecutivo Municipal, en coordinación con diferentes instancias. Se tiene que otorgar los protocolos de bioseguridad. Miren, yo he presentado un protocolo de bioseguridad, Renan, el año pasado para que nuestras guaguas vuelvan a clases y ni siquiera tengo una respuesta. Pero bueno, digamos que no pongan protocolos, pero por lo menos los insumos de bioseguridad deberían ser otorgados por el Ejecutivo Municipal. No digo a toda la población, pero sí a diferentes instancias donde se conglomera la población y puede haber una posibilidad de mayor contagios. Se tiene que asignar recursos a los centros de salud de primer nivel para prevenir, pero también para tener una alerta temprana de los síntomas y tratarlos correctamente. Y no permitir que en la quinta ola, si es que existiera, Dios mediante no, pero si existiera, tengamos hospitales totalmente fuera ya de sus alcances, ¿no? de aceptación de personas con COVID. Hay muchísimo por hacer, pero lo que no se puede hacer es, primero, amedrentar a la población, vulnerar sus derechos y aprovechar el ejercicio temporal que se tiene del poder, porque los cargos pasan tan rápido, Johnny y Renan. El día de mañana el señor Arias va a volver a ser un ciudadano de a pie y el ejercicio arbitrario de poder es algo que no podemos tolerar y no podemos aceptar. El poder lo tiene que tener y debe ser del pueblo justamente para que no ocurran este tipo de acciones. Concejala Roxana Pérez del Castillo, estamos agradecidos por su participación en el programa Conexión Pública. Estamos seguros de contar con usted en una próxima oportunidad. Y bueno, nos vamos ahora justamente del programa. Gracias. Estamos de retorno. Un abrazo grande. Estamos de retorno el próximo lunes. Permiso, hasta luego.